El periodismo es una ciencia y actividad profesional que en términos generales consiste en la captación y tratamiento periódico de la información en cualquiera de sus formas y variedades. En el mundo el ejercicio periodístico está basado en estos principios, pero varía demasiado de acuerdo a las circunstancias por las que atraviesa cada país, a la corrupción, a la impunidad, a la delincuencia, a la censura y a la falta de ética y también al hostigamiento. En México, ejercer esta profesión hoy en día está considerada como una de las actividades más riesgosas, incluso comparada con países en donde se han asesinado a un mayor número de periodistas por estar en zonas de guerra, como Siria y Afganistán. Ser periodista en México, sabemos, es riesgoso, es enfrentarte a muchas presiones de diferentes tipos, para empezar por las mismas condiciones laborales en las que a veces el periodista tiene que desempeñarse, y en segundo por las presiones externas que provienen de los diferentes poderes, ¿no? Las mediciones arrojan de que los asesinatos que van de periodistas en México en los últimos 15 años aproximadamente, es alrededor de 130 y tantos, no tengo ahorita la cifra clara, y eso nos ubica solo por debajo de Siria, que es un país en guerra, es un país extremadamente peligroso para ejercer el periodismo, pero por la situación de guerra en la que se encuentra. En la medida, por ejemplo, que ha crecido el fenómeno y creció del narcotráfico, México se volvió un país violento, desde luego, porque las muertes no solamente abarcaron al medio periodístico, las muertes abarcaron diversos sectores de la población, abogados, políticos, policías, militares, etcétera. Bueno, yo creo que es algo que está sucediendo en este país, desgraciadamente. Los medios de comunicación somos blancos de una agresión por parte del crimen organizado, pero pienso yo que debemos, que por cada periodista sacrificado debemos alzar las voces todos los demás para exigir justicia. En nuestro país hay estados que son considerados como los más peligrosos para ejercer esta profesión, según datos recabados por asociaciones de periodistas a nivel nacional, quienes registran todos estos hechos violentos en contra de la profesión. Lo que te podría decir es que Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, son los estados con los focos más rojos. Sinaloa no está en el nivel de Veracruz, sin embargo, el homicidio que ocurrió en 2017 de Javier Valdés elevó muchísimo el riesgo porque estaba muy claro el ataque que era por su labor periodística y estaba muy claro que venía del crimen organizado, entonces esto nos dispara por completo el riesgo para el resto de los periodistas que estamos ejerciendo exactamente en las mismas condiciones. El gobierno tiene la obligación de proteger el libre ejercicio periodístico y de información a la población, pero no ha sido así siempre. El programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos registró del 2000 al 20 de diciembre del 2018 un total de 141 homicidios de periodistas y en este inicio de sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya asciende a 9 compañeros asesinados. Debe haber un alto a las agresiones, entendiendo que las agresiones involucran muchísimas acciones, como el que decíamos de la intimidación, de la amenaza, el bloqueo informativo, son agresiones y se le debe de poner un alto, porque no solo se atenta contra los periodistas, contra el reportero al que se quiere callar para que no pregunte, para que no critique, para que no cuestione. Sabemos que hay un gran número de periodistas muertos, 9 ya en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 47 en el gobierno Felipe Calderón y 49 en el gobierno Peña Nieto. Siguen cayendo compañeros y aquí en Sinaloa pues la situación no es distinta, ¿no? Esto es preocupante porque pues se estaría perfilando una superación de las cifras de los años anteriores, que la verdad pues no nos gustaría que se rompiera esta marca, pero para la mitad del año pasado llevábamos 5 agresiones de este tipo, asesinatos documentados. ¿Pero habrán tocado el tema de los periodistas asesinados en lo que va el sexenio Andrés Manuel López Obrador? Sí, sí lo está tomando en cuenta y además está muy pendiente de eso. ¿Qué opina el presidente? Que no debe ocurrir,
y que obviamente la Fiscalía tiene la libertad y la autonomía para reforzar este tema de los periodistas asesinados. Sinaloa ha sido un estado afectado. Y otros estados, Tabasco recientemente, Veracruz, la Ciudad de México, en muchas partes ha sucedido esto, pero Andrés está muy claro de que es conveniente reforzar las medidas de seguridad en favor de los periodistas que todos los días hacen su chamba con peligro y con riesgos. Pero siguen asesinando periodistas en el país, ahorita en la administración de Andrés Manuel. Sí, es normal, es que no es por el simple cambio como se detiene la violencia. Es normal que es un proceso, no. Es normal que la tendencia de la inseguridad se esté presentando. No se detiene de un día para otro. Falta usted para la foto ahí. Lo preocupante es que quienes tienen la obligación de proteger y salvaguardar la integridad de los informadores es el mismo gobierno, pero según datos registrados en demandas, confirman que la mayoría de las agresiones provienen del mismo sistema gubernamental y de sus funcionarios. Usan el poder para coartar la información. El gobierno no quiere prensa crítica, está claro. No quiere periodismo de investigación que redescubra las redes de corrupción, tráfico de influencias, todo ese sistema de complicidades, y por lo tanto no quiere periodistas que estén dedicados al periodismo 100%. Quiere periodistas que puedan cooptar, manipular, comprar, a esos sí los atiende. Pero si tú te plantas en la función real del periodista, tienes muchos enemigos, tienes muchas amenazas, tienes muchos riesgos. Desde luego el delincuente nunca quiere que lo exhiban. Es natural que se tenga una reacción de esa índole hacia aquel que lo pretende evidenciar, por eso es el riesgo. Y digo delincuente, ¿por qué? Porque un delincuente no es tolerante. Entonces ya hay que distinguir cuando ya se está enfrente de un escenario de ese tipo, ¿no? En Sinaloa tenemos al crimen organizado totalmente coludido con el gobierno. Tenemos un periodista que fue asesinado en 2017, Javier Valdés Cárdenas, en donde están todas las líneas de investigación totalmente claras de que su asesinato fue por el crimen organizado, fue por el narcotráfico, por una publicación que le hace una investigación sobre el crimen organizado. Eso es la mera neta. Yo no puedo manejar información, especular, si no me la dan. Y alguien me puede proveer de información. Es más, y no solamente eso. O sea, cuando sale la información a la luz pública, quien se ve afectado te va y te busca y te dice, oye, retira eso. Oye, eso no es cierto. Oye, tenemos información de que vas a publicar esto, no lo hagas. O sea, significa que estás adentro. Significa que estás jugando en ese terreno y significa que te tienes que atener a las reglas de ese terreno. La pregunta es, ¿hasta dónde coadyuvas a favor de la sociedad con un tipo de ejercicio periodístico arriesgado? ¿O hasta dónde estás coadyuvando para que en el medio de los grupos al margen de la ley alguien se fortalezca? Es que también hay que hacernos esa pregunta.